sugirieron el tema del secreto industrial, porque en el caso de la fórmula varía también en las proporciones, tenemos que entregar proporciones, y si nosotros, por decirte algo, decimos, usamos 300 ml de agua, y alguien le pone 305, ya hay una variación en la fórmula. Por lo Claro, tanto, claro. nosotros que necesitamos proteger es como el macro. Por ejemplo, nosotros nos pasó con un producto que no, al final no lo patentamos, que era un detergente natural para limpieza de, menos mal que no lo hicimos en esos años, que era para limpieza de fruta. Para la fruta de exportación uno utiliza unos detergentes para limpiar la fruta, ¿cierto? Y eso en realidad tú lavas la fruta, la limpias y de ahí la colocas en los palets, los paletizas y los mandas a exportar. Entonces usan unos jabones naturales que no sean tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso, se inventó un producto que era en realidad natural, el otro era químico, que era una saponina, porque en realidad uno para los detergentes ocupa saponina, una saponina que venía de la quinoa. Ya en esos tiempos la quinoa todavía no estaba de furor como ahora. Y el tema es que la forma de producirla se mantuvo en secreto. Lo único que nos pidieron era el concentrado de saponina, que fuera el que fuera estándar para el Instituto de Salud Pública, es decir, para que pudieran tener la resolución sanitaria. Entonces, lo que había que demostrar es que la concentración de saponina, es decir, si decía que era 5 gramos por litro, fuera siempre, en cualquier frasco, 5 gramos por litro. Por lo tanto, en ese caso, todo el proceso fue en secreto, y sí se pudo demostrar en un laboratorio que no fue a nivel nacional, porque no encontramos a nadie que en ese tiempo nos pudiera hacer el estudio, ninguna universidad, nadie lo logró, y eso nos retrasó el proceso. Logramos, porque Bolivia era puntera en estudios sobre la quinoa, entonces ellos sí tenían esta análisis. Haciendo ese volumen de mandar no sé cuántas muestras y demostrar de que sí eran 5 gramos por litro, no hubo ningún problema. Entonces, ¿qué otra cosa descubrimos? Que ese producto también podía ser un protector para la fruta, es decir, tú lo podías echar como foliar, se llama, como regar la fruta y hacer como una película protectora, como lo que tienen las manzanas. Yo no sé si se han fijado, las manzanas de exportación cuando uno les pasa como una cera, pero esa cera no es una cera tóxica, que es como el que colocan esas como publicidades, que yo encuentro que es ignorancia. Es un producto que hace para protegerlo de que los mosquitos no pongan huevos, que no generen gusanos, y que cuando comáis la manzana no te encontréis con la mitad del gusano. Entonces, en ese proceso, ahí yo recomiendo, se recomendaba usar ese producto. Entonces, empezamos a ver de que el producto no era solamente un detergente, sino también servía para proteger la fruta en el árbol, para los insectos. Y se empezaron a descubrir otro tipo de cosas. Entonces automáticamente estaba muy bien el secreto industrial, porque todavía no estábamos viendo qué se iba a sacar primero. En ese caso no era tecnología, eran productos, se tenía que proteger por productos, pero aún así se estaba viendo cuál iba a ser la estrategia de protección. Pero es un proceso largo, entonces hay que tener una estrategia a largo plazo, porque de verdad los socios de la empresa se empezaron a aburrir, porque obviamente todo este proceso no fue de 1 o 2 meses, sino fueron más de un año, y se les advirtió de que este es un proceso a largo plazo. La empresa, por ejemplo, que hizo Secreto Industrial, que es el tema del laboratorio, continúa como empresa y ya lleva más de 5 a 6 años en funcionamiento. En cambio, esta empresa con la saponina ¿cómo se llama?, de quinoa, no existe, porque los socios no querían vender rápido y lo que querían era que todo fuera rápido. Entonces, lamentablemente, ese proceso no funcionó. ¿Ya? ¿Otras Otra dudas? duda, para efectos de el secreto industrial que nosotros queremos proteger, en donde hay una fórmula base, y esa fórmula base, a esa fórmula base se le añaden distintos principios activos Claro. para obtener distintos productos. En este caso, nosotros tenemos 4 tipos de champú, entonces cada uno responde a distintas problemáticas del cabello, por lo tanto, contiene distintos principios activos. ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Tendríamos que, ¿el secreto industrial sería solamente para la fórmula base? Sí, para la fórmula base. Perfecto. Sí.
Sí, porque lo otro ya es ponerle más sal o sacarle sal o ponerle más orégano o sacarle orégano. Entonces, como las especies. Están los excipientes, los conservantes, los estabilizantes, ¿ya? Ese tipo de cosas. En muchos años atrás se ocupaba como estabilizante la manzana. Todos los concentrados de manzana se utilizaban como para estabilizar algunos productos que quedaban medio licuosos y que se veía feo, pero no es que estuvieran malos, sino que se veían como con dos fases, una media gelificada y otra media licuada, en un producto de alimento. Entonces se utilizaba la pulpa de manzana como espesante y estabilizante se llama. Pero el producto después se transformó en otro producto y ese fue el que se patentó al final, no el concentrado de manzana. Porque eso derivó en un producto que al final terminó siendo... Mira, el producto químico no es un producto malo, ese es un error de la gente cree que un producto químico es malo, y no, los productos químicos son derivados de productos naturales de repente, y son estructura química. Entonces, hay errores de concepto, es decir, una cosa es la estructura de la forma, que te puede dar beneficios o en contra. Y ustedes saben que el poroto es tóxico para los humanos porque no tenemos productos y por eso nos genera los gases. Tiene una pequeña toxina dentro del poroto, que es un producto natural, pero tiene esa toxina que hace que nos genere los gases. Algunos tienen más en poder de degradación que otros. Por ejemplo, se recomienda comer los porotos blancos, que son los que menos tienen esa toxina, en comparación a un poroto rojo que tiene más la toxina. Pero no por eso es malo, ¿me fijan? Y mucha gente utiliza el poroto para hacer hamburguesas veganas y dicen que es un producto natural, pero es un producto que tiene una trazabilidad tóxica que hace que a algunas personas les genere más mal que a otras. ¿Te fijas? Pero ese tiene ese compuesto químico, que ese compuesto químico es el negativo. Así que en ese lado es lo que uno tiene que ir considerando. Y Carmen se ríe, ¿qué le pasó con la que se arrancaron por los porotos o qué? ¿O comieron porotos? Apareció Gabriel atrás. Apareció Gabriel. Oye, nosotros también tenemos una consulta. Cuenta. Mira, nosotros estamos usando una tecnología que existe ya hace tiempo, pero estamos haciendo una innovación y estamos en etapa de prueba. Nosotros construimos humedales, pero estamos haciendo una innovación mejorando la eficiencia de fosa por una parte y luego haciendo una especie de, ¿cómo te dije la palabra? Se me olvidó. Un kit estándar. Que va a ser como un mecánico. Esa es nuestra idea, la tenemos que probar todavía. No existe hoy día porque hoy día es muy artesanal. Es muy artesanal las construcciones, son muchas obras civiles y nosotros lo estamos haciendo lo más sencillo, pero estamos en etapa de prueba. Si nos resulta eso lo tenemos que... ¿Es patentable? Primero. Sí. Esa modificación, esa construcción que queremos hacer es patentable. Hay que verlo. Lo que pasa es que yo no lo puedo hacer a priori con lo que me cuentas que sí o que no. Es como, ahí me pongo media abogada, antes me cargaba que me dijeran depende, pero ya después lo entendí porque con tanto estudio uno ya como que entiende de qué depende. Hay que hacer un análisis, porque muchas veces te dicen, ¿sabes qué? A primera fuente no es patentable. Por lo que me cuentan ustedes y analizando lo que se podría proteger, podría ser, pero hay que tener mucho ojo con qué quieres proteger. Y ahí va a lo que les voy a decir el tema de la búsqueda. Lo primero que uno tiene que hacer antes de buscar es hacer un esquema de lo que yo voy a hacer. Entonces tengo que ser súper claro, y a eso para todos, es ¿qué quiero proteger? Yo ya a todos les pido, cuando me han pedido ayuda en el sentido de que quiero patentar algo, lo primero que tengo que armar es un esquema con lápiz y papel de todo el componente y toda la estructura de mi producto o servicio, o mi proceso o proceso productivo, ¿ya? Uno tiene que analizar. Ese esquema tiene que ser muy macro y después tengo que pasar a lo micro, a lo pequeño, ¿ya? Con todos los detalles, es decir, hago un esquema general y después en ese mismo esquema voy armando una parte donde dice, por ejemplo, el lápiz. Me voy a buscar un lápiz, espérense, voy a buscar un lápiz para poder explicarle un poco cómo es el proceso.
si bien estos ya fueron patentados en los años 80, y me encanta el lápiz porque fue así como la forma más fácil que yo por lo menos entendí. Aquí hay un lápiz de punta retráctil. Ahí la cámara. Ahí está la punta retráctil, ¿cierto? La punta sale y la punta entra. No sé si se alcanza a ver. El primer esquema va a ser el lápiz, el diseño del lápiz. Después yo voy a tener que abrirlo, a eso es lo que voy. Y voy a decir que tiene este cosito, ¿se fijan? Que tiene un resorte, ¿se ve el resorte ahí? ¿Se fijan? Que tiene un cosito de estos, lo estoy abriendo en el fondo, y que tiene esta cosita que es para los dedos, al callito. Y además de eso, yo estoy hablando que tengo este soporte que es todo integrado, más este ganchito, tengo que hacer el esquema, más esta cosita que es el botón de tirado. Por lo tanto, estoy diciendo todas las partes que tiene este lápiz. ¿Ok? Todas estas partes que yo desarmé, tengo que hacerle un esquema. Y con eso voy a ir construyendo mi protección y voy a ir analizando. ¿Y por qué? Porque con eso yo voy a empezar a hacer la búsqueda. La gente busca, y el error de las personas para hacer búsqueda en patente, es que buscan el lápiz de punta retráctil. Y quizás el lápiz de punta retráctil no se va a patentar, entonces obviamente te van a decir que no es patentable. Entonces hay que ver qué parte de aquí es lo que hay que proteger. Y al final se descubrió, en sus tiempos mozos, que esto, con el diseño, con esto, de colocar ahí, era lo protegible. Porque en realidad, esto ya existía, que es el bolígrafo. Esto es lo mismo que un lápiz normal, que este, que no tiene punta retráctil. Por lo tanto, ¿no se puede proteger? Claro que no. Es como lo que tú tienes, Carmen, lo de los humedales. Quizás como lápiz no lo vas a proteger. Quizás vas a proteger solamente una parte. Y esa quizás sí se puede hacer. Por eso te digo que depende. No es ponerme tan abogado, pero realmente a mí me carga el depende, pero es verdad, tiene que ser depende. Entonces, aquí lo que aquí hay es este famoso disipador de energía, que uno lo primero que va a decir que es un resorte. Déjenlo como resorte y después le cambian el nombre posterior, que en el fondo es el que hace que se contraiga o se expanda la punta retráctil. Y este se contrae o se expande la punta retráctil, que está dentro del esquema, lo da este botón. Este botón tiene que estar dentro de la protección. Entonces, cuando uno habla de la patente, dice que es un lápiz con punta retráctil. Eso es lo primero que te dice la patente. De hecho, así es. Después dice que es caracterizado, porque eso es una forma que hay que decirlo, y ahí te van dando diciendo un resorte dentro del lápiz que genera la punta retráctil. Después dice caracterizado por un dispositivo en la parte superior que hace que entre o salga la punta. Y después caracterizado por un cosito que tiene en el diseño por dentro que hace que sostenga o libere la punta. Y eso es la patente de esto, que ya está caducada, pero es una forma de estructurarla bien, una patente. Entonces, lo primero que yo les recomiendo, y eso nunca lo he visto en los talleres de patente, es hacer un esquema a nivel macro de todo. Solo las personas que pueden participar. No a la persona todavía que haga la patente, sino antes de eso. ¿Ya? Es decir, si yo voy a contratar a alguien que me ayude, primero yo debo tener el esquema armado. Y a todos les pido, porque muchas veces me dicen, no, o sea, que en realidad mi producto no es patentable. Yo le digo, sí, sí es patentable, o en realidad tenéis razón, no es patentable. Pero para poder llegar a ese punto, necesito un esquema. Y yo siempre he trabajado con ese esquema. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar la punta retráctil. Eso es lo que yo tengo que buscar. ¿Quiénes son mis competidores? Si existe alguien en el mercado solo con la punta retráctil. No voy a buscar un lápiz. Porque si me pongo a buscar lápices, me va a salir una cantidad de cosas, porque en realidad eso no es lo que quiero proteger. Yo solo quiero proteger la punta retráctil. ¿Me entienden? Entonces, dentro de tu kit, si vas a armar un kit, aunque sea artesanal, significa que ya tiene una aplicación industrial. Por lo tanto, ya sí es
uno de los requisitos está cumplido. Lo que hay que revisar es que ese kit no compita con la patente original sobre humedales, porque hay muchos tratamientos o procesos con humedales que ya están patentados, como el proceso wetland. Entonces hay que revisar de que el principio no sea el mismo. ¿Y dónde lo tengo que buscar? En lo que se llaman las reivindicaciones, o conocidas como claim en inglés. Lamentablemente, ¿cómo se llama? Las patentes las puedo buscar en la oficina española, que les voy a mostrar en los links, pero hay que tener ojo qué quiero buscar. Si quiero buscar patentes similares, yo recomiendo hacer este esquema, ir viendo qué en realidad es lo menos común y cuál es el santo. Por eso yo le digo, se cuenta el milagro, pero no el santo. Entonces yo hago toda la estructura, veo todo el milagro que se generó, hasta que encuentro cuál es el santo, y ese es el que protejo. Entonces, si por ejemplo, en este caso, es un producto que yo diseñé, porque la estructura del envase y todo lo genera, genial. Hay gente que ha patentado el diseño del producto, el producto en sí y la tecnología. Entonces, ese tipo de cosas. Si tú vas a hacer, porque tienes la cámara, el micrófono encendido, Carmen, si estás hablando con el diseño tercero, tú tienes que llegar a un acuerdo, porque tiene que haber, si existe una empresa desarrolladora, la empresa desarrolladora tiene que llegar a un acuerdo contigo sobre el derecho de la propiedad. Hay un cuento, por ejemplo, que salió hace poco, que no es muy conocido acá en Chile, porque a nosotros no nos gusta el béisbol. Mira, aquí hay otro tipo de lápices con punta retráctil, ¿ya? Pero la gracia es que esta punta, El diseñador va a llegar al diseño. claro, esta punta es para los celulares, es el touch eléctrico, ¿ya? Entonces, cuando se nació, porque en realidad esto no tiene ninguna innovación, tiene puras mejoras, estos teléfonos. La gracia es que estas pantallas, si te fijas yo lo voy tocando, se me enciende o se me apaga, porque esta es una punta del retráctil. El primer touch era por presión, entonces tú tenías que apretar la cuestión, que era el Nokia, los clásicos Nokia, las primeras pantallas touch que existieron eran por presión, entonces tú apretabas fuerte. En cambio, este tipo de pantalla, que es la patente, es distinto, porque la patente tú la desplazas con el dedo, y es por interacciones eléctricas. Entonces, si bien las dos eran pantallas táctiles, son touch, ¿cuál es la diferencia entre una y otra y por qué se patentaron ambas? Porque una, el principio era por presión, que eran las Nokia, las iniciales, y cuando se expandió y explotó el mundo de los smartphones, fue con las pantallas con conexiones eléctricas. Entonces, todos nosotros somos eléctricos, y nuestras conexiones con la pantalla generan estímulos eléctricos que hacen que prendan, apaguen, y esto después se crearon simulando el dedo. Entonces, claro, este lápiz en sí no tiene ninguna gracia, la única gracia es la punta. Y esta punta era la que se protegió un tiempo, porque hace el mismo principio que tu dedo, es decir, genera estímulos eléctricos. Y uno lo ve y es una gomita que no tiene ninguna gracia, pero algo de tener adentro, si uno lo busca, que debe ser su gracia. ¿Me entienden? Entonces ahí, claro, el lápiz ya no lo puedo proteger, porque ya fue patentado alguna vez, la punta retráctil. Yo no voy a patentar el lápiz, quizás voy a patentar solo esta gomita. O, en su defecto, si ustedes tienen un diseñador, el diseño. La ergonometría, por ejemplo. Eso es típico como diseño industrial. Pero ojo con el diseño. Si hay un tercero que trabaja con diseño, obviamente que tienen que llegar a un acuerdo sobre los derechos del diseño, que sean suyos. Como nosotros en Chile somos muy al lote en ese sentido, que hacemos las cosas ya y después lo arreglamos, es importante que cuando estoy con una empresa que desarrolla diseño, deje claro de que la propiedad del diseño es mía. Obviamente, eso es muy raro, porque en realidad aquí no se ocupa mucho ni tampoco tenemos una campaña tan agresiva de protección. Por lo tanto, ahí yo no sé qué tanto recomendarle el tema de armar diseños industriales o peleas con empresas desarrolladoras de diseño. Pero sí, la historia que les cuento ahora es que en béisbol, ¿cómo se llama? Un grupo de Filadelfia que tiene un equipo de béisbol tenía su mascota, la mascota que anima y todo lo demás, así como
como un mono de Plaza Sésamo, era un mono así. No tiene ninguna gracia, yo no encuentro ni una gracia el mono. ¿Cuál es el tema? Que el personaje y el diseño del personaje ha generado tanta publicidad, hasta tiene su portal propio de página web y ha generado distintos desarrollos sobre el diseño de ese mono, que la empresa desarrolladora, después de 20 años, está exigiendo los derechos del diseño del producto. Es decir, del mono, de la estructura del mono. Y los quiere para él, porque obviamente se ha generado una explotación fuera de lo que según ellos estaba según el contrato de diseño inicial. Pero obviamente esto fue pagado por la empresa, que en este caso era el equipo de béisbol, que pagó el diseño de esa ¿cómo se llama? De ese equipo. Entonces lo que hicieron fue, la empresa de béisbol, cambiarle algunas cosas, así como ponerle más pestañas, cambiarle el cono del hocico y todo lo demás, porque la empresa no los copiara. Pero eso es absurdo, porque es muy parecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con el límite de los contratos con terceros que trabajen para desarrollar algún producto, porque van a querer participación de las gananciales. Claro, cuando uno gana 0, nadie espera nada, pero cuando uno gana 1 millón, ya las cosas cambian. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. En general, los desarrollos en base, muchas veces se llegan a acuerdos con los desarrolladores, donde se puede generar un porcentaje de utilidad inicial y después ya la propiedad 100% del diseño es de uno. Eso se llega a acuerdo. Si es que fuera muy rupturista el diseño. Si es un diseño que no tiene ninguna gracia y que es igual a todo, en realidad no tienen derecho de hacerlo porque pueden hacer hasta un dolo y copia. Ya una vez pasó de que la Corfo se le ocurrió hacer una feria y el diseño era exactamente igual a lo que teníamos nosotros. Entonces, nosotros reclamamos e hicimos una solicitud y tuvieron que sacar todos los productos de la feria, no sé cuánto invirtieron en gráfica, porque el diseño era igual que el de nosotros. Miren, nosotros tenemos, esto está rayado, así era el diseño. Era acá, lo mismo que este diseño, ¿se fijan así? Pero en vez de estar así, lo tenían así. Por lo tanto, eso es obviedad. Ahí está la obviedad. Entonces, por tenerlo en vez de así, así, lo colocaron en todas las ferias. Entonces, nosotros reclamamos, porque ellos dijeron, no, pero es que no es igual, porque podrían ponerlo así, pero así, así, o así, es el mismo diseño. Por lo tanto, nosotros, eso tuvieron que sacarlo, duró un día la feria, y eso sería todo con este tema. Y fue pelea. Porque nosotros, claro, ellos lo contrataron a un tercero, y ese tercero robó el diseño de otro diseñador, porque podría haber sido el mismo, y ahí uno puede discutir, pero no era el mismo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno también tiene que corroborar para no tener problemas, que el diseñador no llegue y corte y pegue. Para el punto de vista de protección, el cortar-pegar es un delito. De hecho, yo, por ejemplo, a no ser que sea herrero cuchillo palo, no pirateo películas, no puedo piratear música, todo tiene que ser pagado, y si hay software libre, por lo general, yo recomiendo no usar para desarrollos informáticos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero proteger por derecho intelectual, porque los software no son patentables si no tienen derecho de autor, los software no pueden tener desarrollo libre, por lo tanto no se pueden proteger. Ahí lo que uno que puede hacer es generar la inscripción, pero pagarle a un tercero que hace el desarrollo del software y automáticamente generar la autoría la empresa. Por eso importantes son los solicitantes, que son la empresa, y los autores. Y ahí uno reconoce como autor esta empresa desarrolladora de software. Por eso es tan difícil sacar licencia y desarrollar software en Chile, porque acá todo el mundo quiere usar las cosas gratis. Y al hacerlo gratis, no lo puedes proteger. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por el tiempo, porque igual ya llevamos 2 horas de trabajo. Para la búsqueda yo hago un esquema. Cuando yo ya tengo listo el esquema y veo la punta retráctil, por ejemplo, me pongo a buscar. Y ahí tengo distintas bases de datos.
Tengo, por ejemplo, los famosos matabuscadores o metabuscadores, ahí dice mata, pero es metabuscadores. Tengo las bases de datos bibliográficas que tengo que buscar, los motores especializados también, los repositorios y algunos lugares como noticias, ¿ya? Estos son ejemplos, no es que todos, pero por ejemplo Scopus es muy bueno para hacer búsqueda, más científica, por ejemplo, para ti, Natalia. Si tienes algún principio o un compuesto químico, es bueno que lo busques en Science Direct o en Scopus. Siempre esos dos son muy buenos para encontrarlo. Recuerda que tienes que buscar el principio en inglés, así que Google Translate va a tener un muy buen amigo de compañía. De ahí tenemos las patentes que son la INAPI, que es a nivel nacional, UPSTO, que es la americana, que es muy buena, yo siempre la recomiendo, y SPASNet, que es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea utiliza un motor de búsqueda muy bueno. El de INAPI también está reconocido como uno de los mejores a nivel internacional. Así que no lo miren a huevo, es muy bueno el material. Antes yo no lo recomendaba, pero ahora sí, porque ya están actualizados y modernizados. Tienen que considerar que fue el primer organismo público que empezó a hacer todos los procesos en línea y empezó a hacer que fue una pelea a nivel nacional por un tema de que no se hace casi atención a público. Y eso sí es una discusión porque se supone que los sistemas públicos tienen que darle mucha prioridad a la atención a público, pero ellos querían demostrar que eso es burocrático, que en realidad se podían hacer cosas más eficientes. Por lo tanto, es interesante de que INAPI trabaje casi todo a nivel en línea. Ustedes no tienen que ir a la oficina. Y hay mucho taller y muchos programas que ellos tienen para que uno vaya aprendiendo en estos temas. Yo ocupo más la SPASNet para buscar patentes, y si son patentes antiguas, es decir, para ver cosas como anteriores a, ocupo mucho UPSTO. Todo depende para qué uno lo necesite. Y es importante Scopus o Science Direct para buscar cosas como fuentes más tecnológicas. Como yo trabajo con mucha patente en tecnología, me voy mucho a esa fuente. También es recomendable ver estudios de mercado, ¿ya? Análisis de cosas parecidas desde el punto de vista de mercado, porque en realidad con eso yo puedo ir viendo dónde puedo ir patentando. El estudio de mercado me va a ayudar a definir dónde yo podría patentar, ¿ya? Entonces, la primera página es Science Direct, esta es la página, esta es 100% en inglés. Ah, no te hace el link, quería mostrarles la página. A ver si la... Parece que... A ver si se puede ver. Quería empezar a mostrar la página de... Déjenme cambiar la página. Ahí estamos. Bueno, va cambiando cada cierto tiempo, igual hay paper que hay que pagar, pero lo que uno busca es un resumen más que nada. Entonces yo leo los resúmenes para no pagar los papers. Eso es lo que... espérense, déjenme ver, compartir pantalla. Tengo que buscar la web, esta. ¿Ya? Esta es Ciencia Directa, y aquí uno puede poner palabras claves. Sí, Ciencia Directa. Las palabras claves. El libro, por ejemplo, si es que uno busca en paper, o el número, que aquí está el ISO, que es un número que te dan por paper, volumen o autor. En general, uno que utiliza palabras clave. ¿Ya? Esta página, la gracia es que tiene una cantidad de revistas. Esta fue una de las primeras páginas. De hecho, Google es la copia de un metabuscador de páginas científicas que se llamaba Cyrus. S-C-I-R-U-S, Cyrus. Y Cyrus, la gracia que tenía es que era un buscador igual a Google, pero en vez de decir arriba Google, decía Cyrus, en burdeo, y era un buscador de temas científicos, pero total. Así, todo lo que uno buscara en patente, yo lo ponía ahí, y me aparecía todo. Y Ciencia Directa, o Science Direct, lo tomó y compró la página. Así que ellos tienen ese metabuscador. Entonces tiene muy buena página para hacer búsquedas como Scopus, y empezó a hacer la competencia Scopus en esa línea. Y tiene temas de
ingeniería en química, ciencia de la computación, etcétera, etcétera. Porque hay que tener en consideración que si bien en Chile y en Europa no se pueden patentar los software, en Estados Unidos sí. Por lo tanto, lo que uno hace es partir con un derecho de autor a nivel nacional, si hace un software, y posteriormente se va a Estados Unidos y hace la protección de la patente. Esa estrategia se puede hacer. Nos ha tocado algunos que hacen un hardware, es decir, algo, por ejemplo, para la salud, y hacen un hardware. Por ejemplo, esta teclera. Es una calculadora, yo sé que esto es una calculadora, pero también se puede llamar teclera. Y esta teclera, claro, en sí se podría patentar algunos componentes. Tú no patentas el sistema completo. Como lo que yo les dije, el touch. Este celular en sí, como celular no se patenta. Se patentan algunos componentes. Por ejemplo, se han patentado las cámaras. Estas cámaras son patentes de hace más de 10 años atrás. Y hay un centro de investigación que hace todas las cámaras de Samsung y Apple, que son las mismas, porque todos dicen, hay una igual a otra, son las mismas. Yo tuve la gracia de conocer a uno de los inventores de estas cámaras, y ellos tienen una observación de que, incluso me acuerdo que cuando yo fui el 2013, ya existía este tema de que cuando tú sacas una foto, se te transforma en un producto escaneado, el Adobe Scan. No sé si conocen esa aplicación, que uno ya no necesita un escáner, sino uno saca una foto y se queda como hoja escaneada, y eso se llama Adobe Scan. Y Adobe Scan, ese principio, ellos lo dijeron que era con la cámara, y eso fue hace más de 7 años atrás, que fue el 2013, y me dijeron que ya existía. Que el Adobe Scan salió, ¿cuánto? Unos 4 o 5 años después. Y lo interesante es que ya uno casi no necesita ni escáner, ni impresora, ni ninguna de esas cosas, porque ahora todo es digital, y lo otro es que los celulares han suplido ese tipo de cosas. Entonces lo interesante, de ahí que claro, yo no protejo el celular como celular, yo protegí la cámara. De hecho, ellos hacen desarrollo. Hay otro que protege el tema de la temperatura de los celulares, el núcleo, el famoso núcleo que le hablan. Otro fueron las pantallas en su tiempo. Estas pantallas tienen una patente asociada. Y por eso hubo una demanda, no sé si se acuerdan, de Apple contra Samsung, que perdieron Apple, porque Samsung le fabricaba todas las pantallas a Apple. Ellos tenían una licencia. Y Samsung, cuando le empezó a ir bien, dijeron, lo siento, yo aquí sigo solo. Entonces, Samsung demandó porque en el fondo utilizó la marca de Apple para Samsung. Al final igual salió perdiendo porque a ellos se le ocurrió subcontratar el servicio, y eso es parte del juego de subcontratar servicio afuera. Y no fueron los chinos, fue la empresa Samsung. Entonces, obviamente salieron perdiendo, fue una demanda internacional que duró como 3 o 4 años, no sé cuánto se gastó, y el gerente no sé cuánto que era de Apple se fue con un sobre azul listo para irse porque perdió la demanda. Lo otro es Siri. Siri es una invención de otra empresa, que era el comando de voz. Bueno, Alexia y Google ya le ganaron 3 veces a Siri, que fue el primer comando de voz que uno podía hacer dentro de estos procesos. Lo mismo pasó. ¿Se fijan? Y eso tenía un software y eso tenía una patente. Y eso se puede proteger en Estados Unidos y licenciar para afuera. Entonces siempre se recomienda que si tienes un software muy pro, lo licencies, es decir, lo protejas en Estados Unidos. Saques derecho a autor en el país de origen y de ahí te vas a Estados Unidos con los códigos fuentes que se llaman, y de ahí te vas a Estados Unidos a hacer protección. Esta es la página de Ciencia Directa y uno puede hacer alguna búsqueda en inglés en esta cuestión. Entonces ahí después te aparece, no sé, voy a poner box, que es que es caja, que es algo absurdo, y me debería aparecer cualquier cosa con box. Me está pidiendo ahora que me refina y no lo voy a hacer. Entonces ahí me apareció cosas con box. Y ahí dice la nueva caja que ocupa tanto. Muchas cajas de juegos, elementos de juegos para las cajas. Y de ahí distintas simulaciones para para detrás de la hidrodinámica, para un sistema en caja o un sistema cerrado. Box system es sistema cerrado.
En fondo, la cantidad de búsquedas fueron 2.122.688 solo con la palabra caja. ¿Ya? Box es caja. Entonces, por eso yo les digo que no busquen tan aleatoriamente y hagan una búsqueda más exhaustiva. Porque si ponen box solo, les va a salir 2 millones. ¿Y ustedes van a ver 2 millones de búsquedas? No, van a mirar la primera cuestión, van a decir, esta cuestión no sirve y no es patentable, punto. Y eso es lo que pasa siempre con los emprendedores. Y no es así, ¿ya? Entonces, si vamos a poner box, le podemos poner un más, que es una unión, y ponemos fruta, veamos qué nos sale. O a veces, en vez del más, uno pone and. Creo que ahora ya nos ocupa el más. Yo soy como la viejita, entonces de repente se me olvida. Me salieron 60.000, ¿se fijan? De 2 millones cambié a 60.000. Solo con ponerle caja y fruta. ¿Se fijan? Entonces, solo caja eran 2 millones de resultados. 60.000 resultados con caja y fruta. Y si quiero ponerle algo más, debería poner un and o un or. El or es intersección. ¿Se acuerdan de la teoría del conjunto? Que eso uno no sabía para qué, que las manzanas se juntaban, que las peras y todo lo demás, y que si las juntabas si hay un batido de fruta, que era intersección, unión, que nos enseñaban en el colegio. Bueno, el o también es un excluyente y es una intersección. Entonces eso también te va juntando. El y es unión, por lo tanto puedo poner caja y fruta y mosca, por ejemplo, y te va a ir acotando una unión de cualquiera de esas palabras. Si pongo un o, es que se va intersectando la caja con la fruta y la mosca. Y ese tipo de cosas uno la puede ir buscando. Ya, esa es una. La otra página que les quiero mostrar, ven acá, es la página de, que ustedes no van a ver. Esta página un tiempo estuvo muy buena en Chile, se fueron de Chile y lamentablemente ahora volvieron, es decir, no lamentablemente, muy bien vuelto, pero ahora están súper careros con nosotros, pero es muy buena página para darte algunos datos de referencia, como tendencia. Entonces está el famoso Euromonitor, creo que lo ven, ¿cierto? Euromonitor. Yo después en el PPT les tengo estos links, por si acaso. Y Euromonitor, la gracia que lamentablemente sigue siendo en inglés, tuvo un tiempo en español. También yo puedo hacer algunas búsquedas. Yo aquí busco tendencias en general, el 5%, el 30%, y acá tengo una búsqueda. Entonces cuando uno puede poner la caja, la fruta y el país. Entonces automáticamente ya me va a empezar a dar algunas cosas de búsqueda. Por ejemplo, chocolate, porque hacen puros estudios de mercado. Igual los estudios de mercado acá son caros, pero son los número 1 a nivel mundial. Lo que se te ocurra, lo encuentran. Si buscas zapatillas para hormigas, te apuesto que aquí vas a encontrar zapatillas para hormigas, porque hacen una búsqueda exhaustiva, es decir, es uno de los mejores sistemas a mi gusto de búsqueda de mercado, de estudio de mercado. Lo que sí es bueno que las empresas que hacen estudio de mercado contraten esta empresa, ¿ya? Porque en general uno directamente es muy caro. ¿Ya? Además, tiene unas licencias enormes y absurdas, pero a veces Euromonitor te da algunos tips que lo ocupan los diarios, dice según fuente Euromonitor. Si tomas eso según fuente Euromonitor, es muy bueno. Yo la otra vez tomé un resumen de aquí, porque no tenía para hacer un costo para hacer un estudio de mercado, realicé, y encontré algunas tendencias de mercado. Por ejemplo, que según estudios a nivel mundial, por ejemplo, dice que los malls a nivel nacional y latinoamericano tendrían que desaparecer. Pero hay un estudio que contradice que van a desaparecer en el 2030 los malls a nivel nacional, acá en Chile, porque no todo el mundo está bancarizado y usa tarjetas de crédito. Por lo tanto, la gente que todavía paga en efectivo, que eso es un negocio todavía grande en Latinoamérica, ese grupo va a seguir pagando en efectivo. Por lo tanto, los malls van a seguir siendo atractivos porque las compras en línea para ellos todavía no van a ser atractivas. Entonces, eso rebate un poco el estudio que te decía
de que todas las compras en físico iban a morir de aquí al 2030. Sobre todo con la pandemia se acelera ese proceso en compras online. Pero te dice también que obviamente eso es correcto, pero para países en desarrollo, pero no para países como en Latinoamérica, que todavía, como Argentina, que todavía siguen pagando todo en efectivo y no utilizan tarjetas de crédito, u otros países en Latinoamérica que todavía siguen pagando todo en efectivo porque desconfían de la tarjeta de crédito. No es que no puedan acceder a ella, sino desconfían por un tema de cultura. Entonces, están como más retrasados que a nivel nacional, como Chile, que ya todo el mundo utiliza. El uso de moneda efectiva es menor al comparado a los 10 años atrás. Y hay más posibilidades porque existe esta famosa cuenta root, y la cuenta root te hace que automáticamente tú tengas todo en digital y puedas hacer transferencias, y ahora aparecieron otras, como la cuenta Life y otras cosas más que han aparecido en los bancos. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tendría que ir analizando, ¿ya? Entonces, eso me apareció en Euromonitor, es un resumen de 3 líneas, pero eso me cambió todo el estudio de mercado. Entonces, tuve que cambiar todo el estudio porque automáticamente me decían eso. Otras páginas que quiero mostrarles, bueno, esas son las... Como yo les dije, cuando yo tengo que hacer búsqueda, tengo que considerar el I en teoría de conjunto, para eso era teoría de conjunto, para hacer búsqueda, el I y el no, y también las intersecciones. Recuerden, I unión o intersección. Otro sistema que se llama la famosa clasificación SIP. Esta es más para peritaje, es mucho mejor, pero si ustedes, por ejemplo, le piden a un tercero que les ayude a hacer búsqueda, pregúntenle en qué motores usan búsqueda de patente. Entonces les van a decir, no sé, por la página española, Scopus, pero si te dicen que buscan las patentes por SIP, yo encuentro que es una buena, ¿cómo se llama? Un muy buen análisis. Pero la clasificación SIP, que es esta que estoy mostrando acá, que es Clasificación Internacional de Patentes, tengo que tener claro cuál es el milagro, ¿ya? La otra forma de buscar te sirve para buscar cosas como los competidores o cosas similares o tecnologías similares a las que yo tengo. Pero cuando yo ya quiero clasificar en qué está mi tecnología como el bálsamo labial, automáticamente voy a tener que entrar acá. Si estoy usando un bálsamo labial, automáticamente soy entre la A, que son necesidades corrientes de la vida, y puede ser entre la C. A y C son los códigos que yo voy a encontrar para poder hacer esta búsqueda. ¿Ok? ¿Dónde se busca? Bueno, se busca, a ver si se agranda, porque no sé si lo ven grande o no, se busca en este clasificador, que está en español, gracias a Dios, se llama clasificador SIP, y automáticamente aquí aparece el link que van a tener ustedes, y aparece la página. Cuando uno hace la clasificación, te va a aparecer esta página, y te va a decir actualizado en la fecha que tú digas. ¿Ya? En este caso, el pantalla es del 2012, pero es la misma página en la actualidad, yo por eso nunca la he cambiado. ¿Ya? Entonces, la clasificación SIP, y ahí voy buscando. Entonces, si se fijan, puede ser la A, porque puede ser un derivado de productos naturales, como en el caso del champú de Natalia, o puede ser algún producto o alimento, cosas de tratamiento, que serían la característica C. Entonces, sí, yo voy acotando la búsqueda, y en vez de tener 60.000 búsquedas, después voy a tener 10.000, después 5.000, después 10, y con 10 ya yo soy feliz. Yo cuando encuentro 10 es cuando ya estoy bien, porque yo reviso 10, no voy a revisar 60.000. Entonces, en base a eso, depende. Si yo ya sé que quiero proteger, yo recomiendo SIP. Si todavía estoy como medio dudoso, empiezo a buscar con las páginas de patentes del otro lado, con las características de lo que yo quiero proteger, ¿ya? Si es la caja en sí, yo como caja de fruta no lo recomiendo, pero si es la materialidad de la caja de fruta, voy a tener que poner materialidad de la caja de fruta, y en base a eso puede ser un producto plástico degradable, por ejemplo, y yo con eso voy a ir trabajando. Entonces voy a decir caja de fruta, o en realidad no voy a buscar ni caja ni fruta, voy a decir producto degradable de plástico. Entonces voy a ver los PET,
si se parecen a lo que yo hago, u otro producto plástico parecido. De hecho, hubo una chica que hizo un producto a través de descartes de productos de feria, podía hacer un envase. Y era muy similar al plástico. Bueno, ustedes saben que entre las grasas y los plásticos son súper parecidos. Es decir, no le vamos a poner un pedazo de plástico al pan, pero son como estructuralmente o químicamente muy similares. Entonces, en condiciones distintas se hace más duro, ¿no? Entonces, por eso la gente alega de que las margarinas son malas, etcétera, etcétera. Pero hay un límite. Como siempre todo hay un límite, entonces en una puede ser margarina o puede ser un plástico vegetal degradado como los PET. Ya hay algunas estructuras químicas que van cambiando, pero por eso se generan estos famosos mitos. Entonces, una de las cosas que uno va viendo es que en realidad técnicamente le dijeron que no era patentable. Nosotros hicimos una búsqueda y encontramos que sí podía haber una posibilidad de patentamiento, pero serían unas 2 o 3 indicaciones de protección que podría generar. Igual esto uno tiene que estar constantemente revisando. Esto es una cosa bastante, por eso yo les digo, esto no es muy entretenido de realizar, pero es necesario el tema de la búsqueda y para poder definir si puedo proteger o no puedo proteger esta tecnología. Fíjense que la página es de la época del 2012 con el Explorer, que ahora ya no se ocupa, pero la dimensión y la imagen de acá es la misma de siempre, por eso ocupo esa. Después viene la página española, que la voy a copiar, y se las voy a mostrar en web, y de ahí les voy a mostrar la página automáticamente de la página también yo dejé puesta acá, porque obviamente de memoria no me la sé, la página de Estados Unidos, que es la... De hecho, yo por los sonidos me acuerdo, entonces, que las voy a dejar el tiro automatizado, que a veces cuando uno hace clase física siempre se cae el internet, entonces, en cambio ahora uno lo puede hacer a través de acá, la página europea. Voy a haber hecho como cocinando con Mónica, que no venía preparada, y dejar la lista, pero no va a demorarme tanto. Estoy pegando las páginas y voy a ir mostrándole cada una de las webs como se ven en la actualidad, que al final el motor es el mismo, pero la máscara cambia siempre. Lo importante es cómo buscar y dónde buscar dentro de las páginas. Y bueno, la inapi.cl, que es un clásico, que antes yo no la ocupaba y ahora sí la ocupo harto, porque hay más ¿cómo se llama? Más inventores nacionales, lo cual me gusta mucho. Entonces, voy a compartir acá, y aquí estamos. Esta es INAPI, esta es la página nacional de INAPI. Ustedes si quieren hacer búsqueda de patente o búsqueda de marca. Van a tener una charla de marca, así que no quiero ahondar en eso. Y en búsqueda de patente, acá lo pueden hacer en español. Y lo mismo de siempre. Puede ser el título, el resumen, el nombre del solicitante. Yo a veces busco por autores, pero eso es porque hago mucha búsqueda. El tipo de patente, si es patente de invención, modelo de utilidad, es súper simple. El país, el número de prioridad, bla, bla, bla. ¿Ya? Yo acá recomiendo rellenar cuando uno hace búsqueda, por ejemplo, en el resumen. Así encontramos... Quizás la palabra reconstituido la inventé yo y no era el arroz que se estaba haciendo. Entonces ahí uno tiene que ir buscando y analizando cómo estoy haciendo la búsqueda. Porque dije, arroz reconstituido. ¿Pero será así? ¿O será, o pongo arroz nomás?
y veo todo lo que tengo en arroz. En el resumen. Veamos arroz. Más simple, quizá en este caso es más simple que más complejo. Y miren todo lo que me salió. Y todos están en la clasificación. ¿Se acuerdan de la clasificación SIP que les dije? Es esa. INT-CI. Y ahí está. Está en la A y en la AL, A23, L29. Entonces después yo me voy a la clasificación SIP y la busco ahí. Y así voy mirando, voy revisando. En este caso hay mucho, pero también me sirve para decir, mira, en realidad son 118 coincidencias, tampoco son tantas. Entonces igual podría hacer alguna búsqueda con este tema del producto natural, ¿ya? Composición alimenticia para mascotas, y esto me va generando también tendencia. ¿Qué cosas se están usando el arroz? Ah, el arroz se está usando para ornamentación, formulación de productos alimenticios, humanos, y también composición alimenticia para animales, por ahí había uno, promotores de biodireccionalidad cinética de las plantas, ¿what? Entonces ahí uno va buscando cosas que son derivados del arroz. Proceso de elaboración de pasta de arroz, imagínense, de harina de arroz, algo que es súper común, y existe una patente. ¿Por qué? Porque son en la aplicación del secado, ¿se fijan? La pasta de arroz en sí, en realidad no es la patentable. Aquí estoy viendo que lo patentable es la obtención de un sistema de secado. El ruido es mi gato, por si acaso. Si escuchan un ruido así, es mi gato que me está pidiendo algo. Quiere agua, yo creo, de la llave. Así que no se extrañen. Ya. Entonces aquí dice que es un sistema de secado continuo. Entonces quizá el proceso de secado es lo que está protegiendo esta patente. Si uno lo da ese clic, aquí aparece ya la solicitud. Miren, acá está el número de solicitud. 2017, fue presentada en el 2017, ¿ya? Esta patente fue denegada, es decir, no se pudo proteger, pero quedó en el estado de la técnica, ¿se fijan? ¿Se acuerdan que yo les dije que igual quedaba? Ya le dijeron no, y tiene su clasificación porque es un producto natural en los productos A. Y dice que es un proceso de elaboración de pasta de arroz que comprende la elaboración de harina, gelatinado, secar la pasta y todo el proceso. Le dijeron, no, mira, qué interesante su proceso, pero sabe que no se puede proteger porque ya existe. Y había una empresa que se llama Procesadora y Extrusora de Alimentos, te dicen la empresa que lo intentó hacer, y también, que yo ahora me acuerdo de ello, el autor. ¿Y de dónde es? Entonces, pues, lo que yo puedo hacer es buscar el autor si ha hecho otras cosas. También puedo buscar por el autor. ¿Se fijan? Y esto está en español. Ya, esta es una forma, esta es la patente chilena. Estoy diciendo súper cosas genéricas. En la parte de abajo de la instancia administrativa aparecen los detalles de por qué las aceptan o por qué las rechazan. Sí, ahora sí, antes no. Exactamente. También, incluso cuando salen desiertas. Yo vi una patente muy buena que lanzaron desierta porque los abogados se les olvidaron. Pero esto fue hace muchos años, ya no. Ahora ya es un sistema más prioritario y más profesional. Estábamos hablando del 2007, por ahí. Ya. Esta es la Comunidad Europea. Esta página siempre cambia, siempre, así que no se extrañen. Esta es la Comunidad Europea, es la Spasnet que le hablo. Y lo que uno tiene que buscar es búsqueda de patente. Es decir, searching for patent. Es lo único que tienen que buscar, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces está acá arriba, perdón, ahí, a veces está acá, por eso yo estaba mirando por este sector, a veces está aquí, a veces estaba acá abajo, y lo cambian de lugar para ser interactivo en la página nomás. Pero al final es la misma página de siempre. Es decir, esta es la máscara hacia afuera. Y ahí me aparece, en búsqueda de patente, la búsqueda de patente
en las publicaciones europeas, en la documento, los textos completos, y yo siempre ocupo Spasnet, ¿ya? Uno pone Spasnet y pone las palabras en inglés. Y aquí te tendría que dar dos tipos. La visión clásica, que yo siempre presiono, porque uno se queda medio pegado en el tiempo, o la versión más nueva. Y aquí hay unos tutoriales y te enseñan, mira, hay harto material. Lo bueno es que la OMPI también está en español en Chile. Uno coloca OMPI y automáticamente te aparece todo en español y también tiene hartas cosas. Entonces tú puedes poner esta o la visión clásica. Y la visión clásica es la visión clásica, valga la redundancia. Entonces aquí uno hace la búsqueda inteligente, que se llama aquí, y aquí uno puede poner caja y fruta, y hoy no me acuerdo si es Flea. Uy, aparecieron cosas. Y aquí aparece de todo, los chinos. Después uno elige cualquier patente, voy a elegir cualquiera nomás en este caso, voy a elegir la primera. Y de ahí me va dando el resumen. Lo bueno es que aquí a veces en esta página lo puedo poner en español para poder entender lo que me dice. Y en este caso tiene español, creo que no. A ver. Sí, sí tiene. Ahí sale en español. Entonces le hago clic y puedo leer el resumen para ver si sigo leyendo la patente. Pero si quiero ver la patente completa, esa me va a salir o en inglés o en, parece que ¿de dónde es? O es chino, porque es CN. CN significa que es chino la patente. Y ahí voy a tener que ir buscando la página. Entonces puedo decir, ya voy a buscarla en español y voy a leer lo que tiene, a ver si se parece a lo que tengo o no tengo. Y ahí uno tiene que esperar, con mucha paciencia, porque mi internet a veces se cae, y aparecería traducida en español. Mientras tanto, se cocina esto, como las recetas de comida. Aquí está la patente americana. De nuevo cambió la página, a veces oscura, a veces blanca, a veces azul, como ahora. Y esta página, la gracia que tiene es que uno se va a buscar patentes y, por ejemplo, acá, búsqueda de patentes. Y aquí ya empieza todo esto y uno se marea y dice, ay, esta cuestión no me va a funcionar. Entonces uno dice, búsqueda rápida, quick search, o búsqueda avanzada. Yo ocupo búsqueda avanzada siempre, y los textos completos. Y esta es la página que toda la vida es la misma. Si se fijan, esta es de la época de Alta Vista. ¿Alguien se acuerda de Alta Vista? Nadie. Esto es de la época del Explorer. Y esta es la página que yo les digo que, si bien, se fijan, está actualizada hasta el día de ayer seguramente. ¿Qué día hoy? ¿22, 23 o 24? 23. Está actualizada hasta el día de ayer porque siempre es un día de desfase por las postulaciones y solicitudes. Aquí está todo. Entonces la gracia es que aquí yo puedo hacer búsquedas avanzadas o búsquedas rápidas. Y lo mismo, puedo poner un tema y le pongo un I de unión y puede ser en el título, en el resumen, el número de patente, número de postulación, algunos datos de los aplicantes, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace uno generalmente es buscar nombres, después se da cuenta que son los mismos autores, después busca por autores, y eso también te acorta la búsqueda de las patentes. Y no me quiso traducir la página. Muchas gracias, Spasnet. Me dice que hay un error. Entonces, cuando uno busca, tengo la clasificación internacional, que es A, que significa que es Ciencias de la Vida, y después tengo las otras clasificaciones. Y acá tengo la página americana. ¿Ya? ¿En serio? Sí, pero déjame tranquila un ratito. Quiere agua. Ya, esta es la página española, la OEPM, y esto es lo mismo y me va a llegar a Spasnet. Entonces la gracia es que aquí yo voy en español, pero automáticamente después me va a pedir que busque en inglés. Entonces yo de ahí tengo que ir buscando, porque esta página también cambia cada rato, y voy buscando donde sea búsqueda,
Yo en general no ocupo la página española, pero muchos sí la utilizan, porque en realidad esta te lleva a esta. Te tiene que volver a llevar a la Comunidad Europea. Pero es para partir en español e ir haciendo las primeras búsquedas. Y esas son todas las páginas que se ocupan normalmente para hacer búsqueda de patentes. ¿Ya? ¿Preguntas? Si se fijan, está la latina. Acá yo puse búsqueda de patente. Me llega la Spasnet, que es la misma. Me lleva a Google y me llega a la página de la OMPI. Que esta no se la mostré. PatentScope. Que en realidad yo ocupo más la clasificación ZIP que la clasificación OMPI. Y aquí también puede ser en español. Hay gente que ocupa harto esta. Yo no, es más que nada por hábito, pero todo es. Y Google, antiguamente Google Patent estaba desactualizado y ahora está bien bueno. Benes no la ocupo mucho, y la clasificación ZIP, que es la que yo les dije, que era que esta es la que ocupo más. Yo ocupo ZIP y Spasnet como búsqueda de patente. Eso es a modo personal. Pero después ahí uno puede ir buscando. Aquí está. Y aquí está la clasificación ZIP. ¿Se acuerdan cómo lo mostramos en la página? En la PPT. Estaban así como A, B, C, D. Y ahí uno empieza a hacer la búsqueda. Aquí uno puede actualizar las fechas. Ya, porque esta es una versión anterior al 2016. Porque puedo hacer búsquedas anteriores. O, en su defecto, puedo hacer versiones posteriores al 2020, que esta es la actualizada. Que es esta. Que va a aparecer en algún momento. ¿Dudas? Porque es mucha información y yo creo que ya deben estar mareados. Acá está la OMPI. ¿Se fijan? Aquí ya está la versión ZIP. Y ahí uno puede buscar en los idiomas. Siempre al final, en este tipo de cosas hay que hacerlos en inglés. ¿Dudas, estimados y estimadas? No, o sea, harta información, Sí. pero todo súper bueno. Qué bueno tener este material para primero esta primera noción, al menos yo me declaro ignorante en esta cuestión. Sí, es importante, recuerden, hagan el esquema, degraden su producto y sepárenlo lo que más puedan con todas las cosas, así como vayan desarmando el producto que ustedes tienen, sea en su cabeza, eso es muy bueno, porque también, ¿para qué les va a servir? Para hacer la patente. Las patentes, recuerden, tienen su resumen, que ahí uno escribe, mira, esta cuestión sirve para esto otro, que es la memoria descriptiva que se llama. Ya, y encontré cosas similares, siempre tienen que encontrar cosas similares. No puedes decir que no existen, eso es una falsedad, siempre existen cosas similares. Entonces yo coloco y pongo los códigos de las patentes. Entonces si es Chile, va a decir CL 2000 tanto el país. Automáticamente te va a poner el código. Si es americana, US, si es europea, te va a decir el país del lugar. Y eso lo escribe. Y posteriormente después vienen las famosas reivindicaciones. Y ahí, eso es lo más costoso. El dolor de cabeza siempre son las reivindicaciones, donde yo tengo que decir cuál es la gracia. Y en ese, el esquema también te va a servir para hacer las reivindicaciones como para hacer la búsqueda. Entonces son dos cosas en paralelo que les sirven. Entonces reitero, es un tips que les doy, que no lo dan generalmente las oficinas de patente o los estudios de búsqueda, porque en general como que no esquematizan. Y eso es un consejo que me dio un profesor, que él era perito en patente, y él buscaba de lo que se le ocurriera. Ya les dije, zapatillas de hormiga, y las encontraba. Y uno siempre decía que no. Al final, después a uno le toca lo mismo, pues de hecho él ya está retirado, pero me acuerdo que también he hecho cosas así como busquen esto, y al final uno igual los encuentra. No existe, no hay competencia, soy único. Y uno les encuentra y les demuestra que sí hay. ¿Por qué? Porque yo lo hago por ZIP y lo hago por la página europea. Esas son mis páginas que ocupo más. Hay gente que ocupa Scopus y hay gente que ocupa otros metabuscadores.
también eso es válido y hay empresas que pagan por la fase de datos, así que no hay problema. Ya estimados, bueno, si no tienen más dudas, dejamos hasta acá porque igual es bien pesado Yo les dije que era como medio denso esta reunión. Muchas gracias, Verónica. Estuvo muy buena la charla. Gracias. De ahí les puedo presentar a mi gato que está ahí maullando. Así lo que quiere es agua. Quiere ir a tomar agua de la llave, como correr. Por eso ese escándalo. Pobrecito. Muchas gracias, Verónica. Súper Ya, ha sido un útil. gusto. Así que eso. Ha sido un Gracias, gusto haber participado con ustedes y bueno, cualquier duda, yo tenía ahí mi correo, de hecho les tengo que mostrar la típica que uno tiene que hacer es esto. ¿Se ve o no? No. El compartir pantalla no. Déjalo en el chat, Verónica. Ahí está. Ahí está mis gracias. Ahí está mi correo si tienen dudas. Bueno. Nombre, punto, apellido. Verónica Céspedes. En la página y no también está, así que soy súper ubicable en todo caso. @inno.sach.cl. Muchas gracias. Ya, porque estén bien. Cuídense. Gracias, Verónica, muy amable. Te pasó. Bueno, Verónica, muchas gracias. Ya. Chao. Cuídense todos. Chao. Chao, Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chiquillos.